Todos nosotros nos gustan que nos reconozcan, nos gusta que nos feliciten, ¿cierto? ¿Hay alguna persona aquí que no le gusta que lo feliciten? Hay que decir, no, a mí no me gusta que me estén diciendo, no, mentira, pero por dentro con ganas, háganlo. Y si no lo hacen, se pone bravo. Pero ahí se dice, ay, qué tantas cosas, pero después por detrás se ponen bravos. ¿Sabes? Hoy yo quisiera compartir este regalito con algunas personas que quisiera pasar aquí adelante, porque quisiera darle algo en este momento para usted. Entonces yo voy a llamar 3 personas rapidito para mostrarle algo que es muy importante y este regalito pues que quisiera entregárselo. Y espero que en el transcurso de la mañana usted lo pueda recibir. Bien, entonces vamos a llamar 3 personas aquí rapidito. A ver, mi hermana, ¿cómo que se llama usted? Ajá. Maribel, hermana Maribel, Dios me le bendiga. Hermana, me gustaría que usted pasara aquí en el momento. Eso sí, no puede compartir con nadie lo que usted va a abrir el regalito de lo que está aquí, ¿ok? Entonces vamos a ver qué dice la hermana. Maravilloso, qué bueno. Gracias, hermana. Pueden tomar asiento, mi hermana, gracias. A ver, Alberto, pasa adelante aquí. ¿Qué piensa? Mejor regalo, qué bueno, maravilloso. Mi hermano, cónchale, se me olvidó el nombre de él, mire. El que recibió a Jesucristo el 31 de octubre. No me digas que no te acuerdas que recibiste a Jesucristo el 31 de octubre. Ah, y ahí se me olvidó tu nombre, Pichirre. A ver, Enrique, ábrelo allí. ¿Que está bien? ¿Estás complacido? No, pero no te lo lleves. Muchas gracias. Dios te bendiga. Ok, bueno, ahora conversamos un poquito más del regalito, que es muy importante. Voy a pedirle que por favor vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en Juan. Ok. En Juan capítulo 9. Nos ubicamos ahí en Juan capítulo 9. Voy a leer algunos versículos, solamente del versículo 1 al versículo 7, que quisiera pues allí en este momento hacer esa parte de reflexión. ¿Sabe? Todos nosotros pensamos cuando pensamos un regalo, siempre estamos pensando en lo que significa. ¿Y qué es un regalo para usted? ¿Usted paga para que le den un regalo? No. Si es un regalo es algo gratis que usted está recibiendo y de gracia, ¿no? De una bendición que comparten con usted, que es la parte maravillosa que nosotros tenemos. Cuando pensamos en esa gracia de Dios para nosotros, la gracia de Dios, ¿qué significa para nosotros? ¿Sabe? Cuando yo pienso en la gracia de Dios, pienso en lo que es suficiente para mí. Pienso en aquello que lo llena todo y lo que es todo en la vida cristiana. No hay nada que se pueda asemejar a la gracia de Dios. Y a veces le preguntamos a los cristianos, ¿qué es la gracia para ti? Y algunos dicen, el don gratuito de Dios. Pero pregunto, ¿habrá otra cosa además del don gratuito de Dios que haya para nosotros? ¿Qué es gracia? Entonces nos comenzamos a pensar, oye, gracia es perdón, gracia es redención, gracia es vida eterna, gracia es salvación. ¿Qué más significaría para usted gracia? Amor, misericordia, bondad. Todo eso es gracia. Porque
hay algo maravilloso que Dios nos ha dado. Entonces la gracia de Dios abarca tantas cosas para nosotros. Su llenura, su poder, su gozo, su alegría. Eso es gracia. Y cuando nosotros nos llenamos de la gracia de Dios, estamos completos, estamos suficientes. No hay nada de verdad que pudiéramos objetar. Sin embargo, nosotros tenemos muchas veces problemas con la gracia. No aceptamos completamente la gracia. ¿Por qué? Ya va a haber algo que sucede también, sucedió con los israelitas, sucede también con nosotros. Miren en Juan capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 7 que vamos a estar leyendo, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Miren lo que están diciendo, la pregunta que está detrás de lo que se está diciendo aquí en este momento. En otras palabras, lo que están diciendo allí, ¿por qué le faltó el poder de Dios en la vida de este hombre? ¿Por qué nació ciego? Entonces, lo que están queriendo decir en una manera, y lo relacionan siempre con el pecado. Para nosotros, enfermedad muchas veces, enfermedad es sinónimo de pecado. Cuando vemos a algún hermano que está enfermo o le ha pasado alguna desgracia, la primera cosa es: ¿qué pecado habrá cometido? Y algunos dicen, se hacen la cruz y hacen el bendito sea, y dicen así. Bueno, ustedes saben, yo no fui católico, nunca he sido católico, ¿no? Pero es la manera como la gente siempre lo hace. Pero fíjense algo muy interesante lo que la Biblia le está hablando. Y ellos, israelitas, pensaban en la misma forma como nosotros pensamos también. Y ellos dicen, entonces, al pasar Jesús vio al hombre y le preguntaron sus discípulos diciendo, y no fueron cualquiera que les preguntó de lo que estaba en el pueblo, dice que fueron sus discípulos. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, ¿por qué le faltó la gracia a este hombre? Y nosotros siempre lo relacionamos también en esa manera. Entonces respondió Jesús y dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Sabe? Mayormente nosotros, cuando un pastor cae en pecado, nosotros pensamos y decimos: qué desgracia, qué mal testimonio, qué mancha para el evangelio. Yo digo lo contrario: qué gloria para el evangelio, qué bendición para el evangelio. Porque si tú pecas o el pastor peca, ¿quién es glorificado? Dios no se glorifica. Dios se glorifica primero porque nos está dando a entender muchas cosas y Dios nos está haciendo ver muchas cosas. Cuando un cristiano peca, la gloria de Dios está allí. Dice la Biblia, capítulo 6 de Romanos, versículo 1, que dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El versículo 2 dice: de ninguna manera. Pero Pablo dijo, en el versículo 1 dice: miren, mi hermano, cada vez que nosotros pecamos, la gloria de Dios es más grande, más ancha. Cada vez que nosotros le fallamos a Dios, la bendición de Dios es más grande. Y Dios está esperando por ti. Y Dios está buscándote para poder entonces levantarte. ¿Es que acaso entonces eso no es gracia? ¿Qué entendemos nosotros por gracia? ¿Sabe que nosotros limitamos el concepto de gracia de Dios y no entendemos en realidad lo que es la gracia de Dios? Cuando Dios actúa en el hombre, es su gracia y Dios sigue actuando sobre su gracia, sobre nuestras vidas. ¿Sabe mayormente el problema que tenemos nosotros? Que hemos encajonado a Dios y lo hemos dejado así, chiquitico, puesto en una cajita. Ahora sí les voy a mostrar lo que decía aquí. Si usted lo puede leer, lo que alcanza a leerlo. Pero allí lo tenemos, el regalo que recibimos, y lo tenemos todavía allí, guardadito como el regalo. El don de Dios, como nosotros siempre decimos nada más lo que es gracia. Tenemos un pobre concepto de lo que es la gracia de Dios, porque tenemos un pobre concepto de Dios.
Qué lástima que los creyentes piensen así de Dios. Pero es que ellos también pensaban así también de Dios. Note las palabras que ellos están diciendo, pero también de esta manera, que es lo que están diciendo también de esta manera. Es decir, que nosotros siempre relacionamos enfermedad y desgracia con pecado. Y eso quiere decir que cuando a nosotros nos pasan cosas malas, nosotros inmediatamente le decimos a Dios es el culpable. No pensamos en la gracia de Dios. No pensamos que algo Dios nos quiere enseñar. No pensamos que algo Dios está tratando de hablar con nosotros para enseñarnos a nuestras vidas. Y esto es la parte más importante de lo que Dios está diciendo. Y Dios dijo, y el Señor Jesucristo dijo, no es que pecó no significa esto. ¿Está ciego? No, no es que pecó. Dios se va a manifestar en él en gloria. Y se manifestó Dios en gloria. Mire lo que dicen los versículos siguientes. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y el Señor Jesucristo estaba diciendo, mira, ahora sí estamos entendiéndonos. Es decir, Dios permitió toda esta cosa para que este día, donde Dios le iba a dar la vista a él, sea un día de gloria. Y la manifestación y el testimonio del poder de Dios sea completo. No es tanto importante el testimonio del hombre, es más importante el testimonio de Dios, del poder de Dios. ¿Qué significa el hecho de que su gracia sea maravillosa? Que su poder es mayor. Nos cuesta entender eso. Yo sé, yo lo entiendo. Cuando yo llegué al cristianismo y algunas cosas discutí y peleaba con Dios. Y bueno, todo se ve también en la vida de nosotros. ¿Y por qué nosotros también somos así en esa manera? ¿Por qué? Bueno, porque muchas cosas en nuestras vidas, los conceptos cambian, depende de lo que nosotros hemos vivido. Yo tenía un mal concepto de lo que era un padre. Y lógicamente no podía ver a Dios como padre. Pero Dios me enseñó a mí a ser y entender que Él era mi padre, que Él era mi Dios. Y ahora comencé a entender en ese momento lo que era la gracia de Dios. Cuando yo comienzo a entender la gracia de Dios, entonces yo comienzo a entender la obra de Dios que ha hecho en mí. Ahora entiendo que no depende de mí, sino depende de Dios el querer hacer. Sino que depende de Dios, de su poder, en la manera como puede manifestarse en mi vida y que yo le permita manifestarse. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que nosotros no dejamos y no queremos permitir que Dios se manifieste en nuestra vida. Mire el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice el Señor. Y en otras palabras, gloria soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Ay Dios, yo sé que hay algunas personas aquí que tienen asco a otras personas. Imagínense entonces que para él la vista alguna persona que está acá, yo escupo y con mi misma saliva le hiciera a usted en los ojos. Nunca se dejaría ser sanado. ¡Ah, qué asco! Se apartaría. Ah, pues imagínense. Yo no sé qué sintió este hombre, pero se dejó hacerlo. ¿Y sabe qué era? O sea, para usted de pronto lo ve así como una acción que pasó y cosas por el estilo. No, mire, fue algo maravilloso que él permitiera también. Porque él estaba permitiendo que la gloria de Dios se iba a manifestar a través de la humillación que iba a sentir. Porque no es fácil que usted agarre una saliva y se la ponga en los ojos. Y él, ya. Claro, bueno. Ah, eso está muy bueno lo que dijo Dirsa. No, pero seguramente escuchó, ¿verdad? Bueno, pero escuchó. Usted no escucha cuando alguien escupe. Entonces, bueno, ahí vemos también. Y tenía que ser bastante saliva para poder llenarlo, para llenar los ojitos, ¿no? Y si era ojo más todavía, ¿verdad, Dirsa? Bueno, entonces imagínense pues la condición de lo que estamos hablando acá en este momento. Pero además de todas las cosas, también usted sabe que cuando algo así está ocurriendo, no solamente a quien se le va a hacer la acción es el que entiende, sino los que están alrededor dicen, ay, Dios le va a echar saliva en los ojos. Lo que están, o no, no es así. Nosotros vemos todas las acciones que la gente comenta. Y allí estaban todos, porque estaban sus discípulos, había mucha gente que estaban allí también en este momento.
Y dice la Biblia, el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Cónchale, qué gloria a Dios! ¡Qué maravilla! ¿No? ¡Qué hermoso! Pero no fue así como lo recibieron todas las personas. Porque luego entonces comenzaron a averiguar quién la había sanado y quién era ese y cómo había sanado en ese día, en un día de reposo. ¿Cómo era posible que eso había sucedido? Pero además de eso, ¿cómo era posible que habían ofendido, que alguien quería ocupar el lugar de Dios? Mira, muchas cosas comenzaron a suceder, pero no es mi momento para explicarles ese pasaje. Para mí el momento es para decirle a usted, y porque yo quiero de verdad en el nombre del Señor, es que usted salga hoy en esta mañana confiando en la gracia de Dios sobre su vida. Porque la gracia de Dios es muy grande, maravillosa. Y nosotros como cristianos muchas veces la limitamos. Ellos la limitaron ahí en ese momento. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué entiende en realidad lo que es Dios para usted? Mire, allá en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Y vamos a estar recordando algo que sucedió también, que la Biblia nos presenta, hablando de ciertas situaciones que a veces nosotros pensamos que son para mal. A veces muere una persona y nosotros decimos a los cristianos, ay, qué triste, murió. Ay, qué lamentable muerte. Y era creyente en Cristo Jesús. Y cuando él era salvo, cuando él era vivo, cuando estaba vivo, la primera cosa que decía, Señor bendito, ven por mí, quiero estar contigo. Pero nosotros cuando se muere decimos, ay, qué triste, murió el hermano tal. Hermano, no es el momento más bien de alegría de saber que está en el gozo del Señor. No es la glorificación que Él está teniendo en ese momento de lo que la Biblia nos prometió. No es el Señor que le está diciendo que la muerte de su santo es agradable delante de su presencia, Salmo 116. Él nos dice el Señor que Él quiere también que nosotros estemos bajo su presencia. Y además de eso se cumplió la promesa del Señor, que el Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire, estoy acomodando en las sábanas, en las colchonetas donde te vas, o la cama, donde te voy a acostar. Te le tengo aire acondicionado celestial. Nahuara, ¿cómo será eso? Maravilloso. Y él dijo, y estoy ambientándolo todo porque estoy esperando que ustedes vayan. Entonces nos morimos. Ay, qué triste. ¿Cómo puede ser triste la ida de un creyente para estar con Dios? Como dice el canto, no puede estar triste un corazón, ¿verdad?, que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Canto con gozo. Y esto es lo que dice el canto, maravilloso canto, ¿verdad?, basado en la misma palabra. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16 dice, casi en todas sus, que es lo que está diciendo allí, en la parte de cuestiones que son difíciles de entendernos, que dice, a ver si nos coloca ahí, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sabe? Yo entiendo y comprendo. Primero, nosotros no podemos entender todas las escrituras. Y yo no de verdad no tampoco estoy y tengo el entendimiento que todos ustedes creen todo lo que dice las escrituras. Lo dijo Pedro. Hay muchas partes en las escrituras que son difíciles de entender. Por ejemplo, la gracia. Mucha gente no acepta la gracia y discute con Dios. Y no, yo no solamente, mis conceptos son primero y luego los de Dios. Porque yo creo que esto es así. Esa es la primera cosa que la gente dice. ¿Por qué? Porque es su interpretación. Pero le voy a decir algo que usted ha cambiado. La Biblia dice que la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20, 21, 22, donde culmina allá en Pedro, él dice, del capítulo 1, él dice, creo que es 2 de Pedro, él dice que la palabra de Dios es de interpretación privada. Pero claro, algunas personas se interpretan más lo que dice la Biblia. Si me lo pones mucho mejor, si lo consigues tú, mi hermano.
Pero ¿sabe qué es muy importante? Que no está diciendo es privada porque tú lo puedes interpretar. No es interpretación privada porque cada quien saca su propia interpretación. Muy bien, la gente como que le cambia lo que dice la Biblia. No entiende lo que la Biblia está diciendo. Y a eso no se está refiriendo, a esas interpretaciones que cada uno de nosotros saca de la Biblia. Y algunos lo han leído así en esa manera. Como allá cuando le dice Pablo a Timoteo, mira, recuerda traerme el capó. Y entonces algunos evangélicos le dicen el capotraste. Confunden el capot por el capotraste, porque eso es lo que entienden más y lo que conocen, pero el capó no lo entienden, ¿no? O de pronto pensaba, oye, pero había carro en aquel momento que le dio el capó. Entonces interpretan muchas cosas mal en la Biblia, porque no saben los conceptos. Y aquí hay una cosa muy interesante de lo que la Biblia está diciendo. La Biblia nos está refiriendo a nosotros allí, es que se refiere, 2 de Pedro 1:21, mi hermano. Ajá. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, creo que el 20, donde está hablando de que es privada. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de ¿qué? De interpretación privada. Es decir, no te pertenece a ti. Ella misma se interpreta. No digas, es que yo lo interpreto así y que mis conceptos son así. No, ya cambiaste las Escrituras cuando lo dices así en esa manera. Mira, cuando la Biblia está diciendo una cosa muy importante, y Pedro lo está diciendo también acá en el capítulo 3, versículo 16, dice, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. No son todas cosas fáciles de poder entender. Y es cuando nosotros comenzamos, porque necesitamos más tiempo para poder entender. Y hay una situación cuando estamos hablando de la gracia, poder entender. Por ejemplo, la muerte de un niño. Pobrecito, murió un niño. Estaba recién nacido. No tenía ni un año y partió. Le dio una gravísima enfermedad. En la iglesia la gente oró por él y oraron y estuvieron ayuno y tuvieron vigilia. Pero el niño siempre se murió. ¿Pero por qué? Dios fue así en esa manera. ¿Por qué Dios permitió que se muriera? Algunos sienten ira y le dicen a Dios, ¿por qué permitiste, Señor, que muriera? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Algo así pasó con el hijo de David, que no sé su nombre. Si alguno de ustedes encontró el nombre en la Biblia, me lo indica, ¿no? Pero en ninguna parte de la Biblia aparece el nombre del hijo de David, niño chiquitico, pequeño, que murió, porque Dios lo decidió. Y Dios dijo que moriría, y murió. Pero ¿por qué Dios dijo que moriría? Porque dijo que por el pecado de sus padres, de David y su mujer, que ellos cometieron, había que haber muerte. ¿Y la muerte era para quién? Para David. ¿Quién fue el que pecó? David. ¿Quién debía llevar de verdad la muerte? David. Pero Dios en su gracia, ahora usted va a tener un problema gravísimo cuando salga de aquí. Si usted no confiaba nunca en la gracia, ahora va a tener más problemas más graves. ¿Sabe por qué? Porque Dios decidió la muerte de ese niño. ¿Y quién le dice a Dios, siendo él el rey, que no lo hiciera? ¿Quién le dice a Dios que no? Pero Dios lo decidió. Y Dios le dio a Natán para que le dijera a David, ve y dile que por su pecado, porque es la primera cosa, le dijo que le había mandado la muerte a él. Después dice, no me mande la muerte, no me mande la muerte. Entonces Dios le dijo, ok, no morirás tú, pero morirá tu hijo. Y luego muere su hijo. Y David, juntamente con los hermanos y la gente que él conocía, sus allegados y la gente del reino, todos comenzaron a orar y a orar fervientemente. Y David en esos días ni ayunar, no dejaba pues de clamar a Dios y ayunaba y se vestía de acuerdo al ayuno
y se echaba silicio y tenía toda esta cuestión de la cual él lloraba, se inclinaba y se arrodillaba delante de la presencia de Dios. Pero el niño enfermó más y murió. Tenía que morir. Mire, qué difícil poder entender la gracia de Dios. Pero por gracia, él murió. Porque tenía que demostrar ciertas cosas y Dios quería mostrar. Recuerde lo que le dijo al hombre ciego. ¿Para qué era que moría? Para mostrarle la gloria de Dios ahora en él en sanidad. Pero en el niño, por su muerte, mostraría su gloria, porque su gloria es poder. Y Dios nos muestra en su poder que Él es Dios. ¿Y quién soy yo para argumentarle a Dios? Me pasó a mí, hace años, muchos años atrás, bueno, me ha pasado 2 veces. Tenía a mi hermana grave, cayó en un cáncer. Terminar esta mañana, recordaba que la hermana Yané ayer le estaba diciendo, lo leí fue esta mañana mi hermana el mensaje. Pero me decía la hermana que, no me acuerdo el nombre de la hermana allá en Pablo Roja Mesa, Esperanza, que tiene un cáncer, y bueno, debemos ir allá y clamar a Dios. Pero recordaba en ese momento cuando leía tu mensaje esta mañanita, que cuando mi hermana nos dijeron que tenía cáncer, y cuando nos dijeron que ella estaba minada, yo clamé a Dios y confié en Dios y le dije, Señor, te la pongo en tus manos. Y oraba por ella. Y ayunaba por ella. Y en la madrugada me levantaba y oraba por ella. Y en una madrugada yo sentí de verdad que Dios dijo, listo, obré en ella. Sentí de verdad en la oración. Al año siguiente, ella murió. Y yo le dije, Señor, pero tú me habías dicho a mí, y me lo había entendido, de que tú le estabas dando sanidad. Y de verdad yo sentí de verdad la confianza y la tranquilidad que me dejó Dios tranquilo esa misma noche en la madrugada. Y Él me dijo, calma. Ahora, ¿qué quiso hacer Dios? ¿Qué quiso mostrarme Dios? Yo me pregunté por mucho tiempo, ¿qué quiso mostrar Dios? Y una de las cosas que sí entendí, que por lo que yo haya entendido, la manera como yo la he entendido, Él se glorificó. Y ella partió, se fue. Y yo me quedé, fue como aturdido en una manera en esos 3 meses, primeros meses, porque yo pensaba, de verdad, murió sin Cristo. Pero alguien fuera de la iglesia, fuera en otra parte, porque me la pasaba en esos 3 meses, me la pasaba así como ido y lugar, y alguien me llegó y me dijo, Francisco, ¿qué le pasa? Yo digo, bueno, voy a decirle la verdad, me pasa esto. Pero entonces ella me dice, mire, usted conoce la palabra, usted es predicador, usted es pastor. ¿Cómo a usted se le ocurre discutir con Dios y decirle a Dios que por qué no salvó a su hermana? No, pero yo no he dicho eso, digo yo a ella, ¿no? Pero ¿sabe qué? Solamente el hecho de lo que estés pensando no ha dejado para que le dé la gloria a Dios. Y porque Dios es el que hace la obra. Tú no sabes si de verdad esa persona, tu hermana, murió con Cristo y que al momento antes de esos días que no te vio a ti, creyó en Jesucristo como Salvador. Eso es lo que tú no sabes. Yo en el momento de verdad sentí como tranquilidad. Y yo decía, esto es lo que yo necesitaba. Y lo tomé como de Dios. Y una respuesta de Dios. Y de verdad, lo que haya sucedido, yo dije en ese momento, Señor, lo que haya sucedido estuvo en tus manos. Y yo, la salvaste o no la salvaste, tú le diste oportunidad. Yo te glorifico y acepto lo que tú hiciste. Pero me costó 3 meses para aceptarlo. A veces nosotros no lo reconocemos y a veces estamos llenos de orgullo. Porque nosotros queremos tener a Dios así, en una cajita, o sea, el concepto que tenemos nosotros de Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros manipulamos a Dios en los conceptos que tenemos sobre Él. Y Dios no puede ser en esta manera. Yo no puedo
creer en Dios en la manera como humano, como ser humano. Yo tengo que creer en Dios como Él quiere que yo crea en Él, que confíe en su palabra, que pueda mirar en su palabra. Ayer le preguntaba a dos niñas adolescentes que están conmigo, que comenzaron ayer las clases de catecúmenos para el bautizo. Les preguntaba, díganme una cosa, una de las primeras preguntas. ¿Por qué ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué confían ustedes que la Biblia es palabra de Dios? Así que los padres ya saben que tienen una respuesta que darme con sus hijos. ¿Cómo sabe usted que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo lo confía? ¿Por qué pone la confianza en el hecho de pensar que la Biblia es palabra de Dios? En el momento me dijeron alguna cosita y yo le dije, no, esa no es la respuesta. Y vamos a buscar la respuesta, porque nosotros tenemos que saber por qué la Biblia es palabra de Dios. ¿Sabe? Muchas veces estamos buscando, y les preguntaba también a ella lo que era, porque entramos en el tema, para que una de las cosas muy importantes le explicaba, como se lo digo también a cada uno de ustedes, ¿no? Una persona, para ser miembro de iglesia, la primera cosa es que tiene que estar en plena comunión con la iglesia. Su iglesia con Dios. Si usted no está en plena comunión con la iglesia, déjeme decirle, usted no está en una manera en comunión con Dios. Lo que Dios dejó aquí en la tierra fue su iglesia. Y la relación de la iglesia, todos nosotros, la iglesia, nos unimos en una común fe, y eso es lo que significa, en un solo sentir, un solo pensamiento para conocer de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no sabemos sobre esto, entonces la primera cosa que nosotros necesitamos entender es que cuando nosotros bautizamos a una persona, queremos que sea miembro de la iglesia, debemos adoctrinarla. Debemos enseñarle la palabra y debemos hacerle entender lo que las Escrituras dice, para que así en esta manera esa persona esté preparada para ser miembro de la iglesia. Una persona que no está preparada para ser miembro de la iglesia no puede ser miembro de la iglesia todavía. Porque para ser miembro de una iglesia se necesita, la primera cosa que tiene que estar preparado doctrinalmente. Es la primera cosa. Y eso no lo enseña la palabra. ¿Qué dice capítulo 4, versículo 11 en adelante? Y se nombró pastores, maestros, evangelistas, profetas. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. ¿A fin de qué? Que no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera. Miren, una persona que se sienta aislada y cree que tiene sus propios conceptos y doctrinas y cosas, mire, usted no debe estar en una iglesia. Usted debe estar no sé dónde, en la NASA, no sé por dónde, porque usted tiene más conceptos que la Biblia. Y esto es muy importante, que usted pueda entender lo que la Biblia está diciendo. Porque la Biblia nos enseña a nosotros de cómo nosotros debemos guiarnos, comportarnos y cuál es el sistema bíblico. Si usted no lo ha entendido, entonces usted no ha entendido nunca la Biblia. Ahora, volvamos otra vez al tema de la gracia, que es muy importante a lo que la Biblia está refiriendo. Porque el problema aquí, el asunto con David, era espiritual, era moral. Y la muerte del niño fue a causa de una situación espiritual y moral que sucedió en la vida de David. Y es la parte que Dios, ¿cómo nosotros poder entender o justificar que el Señor castigará los graves pecados de David a través del niño, de una víctima inocente? ¿Cómo nosotros podemos entender entonces a Dios? ¿Y cómo entender su gracia a través de la muerte de ese niño? ¿Y cómo decirle a Dios, está justificado todo? ¿Sabe? Peleamos a veces con Dios y no nos damos cuenta. Tenemos algunos conceptos aquí un poquito guardaditos, pero no nos damos cuenta. Pero siempre estamos peleando con Dios con respecto a la manera como Él obra, la doctrina y todo aquello. Pero no nos damos cuenta que es con Dios. Y miren lo que la Biblia dice, que algo que la Biblia nos está hablando, ¿eh? Y dice ya en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá, ¿por qué? Lo dijo la Biblia clarito. Entonces, ¿por qué muere el niño? Si la ley de Dios estaba diciendo otra cosa contraria. Dios dijo que ni un hijo iba a morir por el pecado de su padre, sino por su propio pecado. Pero el niño murió por el pecado ¿de quién?
de David, de su padre. ¿Cómo discutimos nosotros con Dios? Y vuelvo al caso, cuando mi madre muere, la única cosa yo le dije, Señor, yo me siento mal, pero en ningún momento voy a pelear contigo, ni te voy a reclamar por la muerte de mi hermana. Solo es que no entiendo, estoy confundido. Y tú seguirás siendo mi Dios, tú seguirás siendo mi juez, tú seguirás siendo mi justicia. Pero ayúdame que mi corazón lo entienda. Y así me quedé por 3 meses. Mire, yo creo que tal vez David pasó por lo mismo, ¿no? Pero la Biblia lo dice claramente, o no lo dice su Biblia así en Deuteronomio 24:16. Así está escrito, y es una ley de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Pero el niño tan pequeño, infante, no había pecado como para poder decir así en esta manera que fuera un pecado. Él no se acostó con una mujer, era un niño. Pero dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ahora cuénteme usted. ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Dios toma sus decisiones porque es el juez del universo. Y nosotros no podemos decir nada más, solamente aceptar. Él es el dueño de todo. Dice el Salmo 24, versículo 1, dice, de Dios es la tierra y su plenitud. Y dice, el mundo y todos los que en él habitan. Miren, si nosotros no lo queremos entender, Dios sigue siendo Dios, aunque nosotros no se lo reconozcamos. Y Dios escribió esa escritura, a pesar que tú te la quieres apropiar, que quieres interpretarla para ti. Y Él te lo ha dicho muchísimas veces, es de interpretación privada, me pertenece a mí. Yo fui quien lo dijo, yo fui quien lo escribí. Yo usé a los santos escritores para que escribieran la Biblia, y lo que yo digo se cumple. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y eso lo dice el Señor. Pero para que nosotros podamos entender, porque Dios, la primera cosa que Dios quiere es enseñarnos nosotros a confiar en Él, a tener de verdad la confianza en el Señor. Porque la confianza en el Señor es lo que nosotros nos permite tener esta relación con Él. Y es lo que Dios comienza a hablarnos en nuestra vida. Job capítulo 5, versículo 7. Si alguno de ustedes lo puede leer, por favor. Ajá. Con todo, ¿verdad? El hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. Es decir, Job capítulo 5, versículo 7, en medio de las situaciones que habían pasado, en medio de la amargura, de las cosas que a veces nos produce la muerte, en medio de los conflictos que a veces tenemos en la vida, las situaciones que son adversas, una cosa dice, así como las chispas, cuando prendemos el fuego, las chispas comienzan a subir, el hombre también nace para sufrir, dice él. Todos nacemos para sufrir. Y a veces nosotros pasamos por sufrimiento, a veces pasamos por situaciones. Contaba un hermano, un pastor, que cuando muere su hermano, él se hallaba en el colegio. Y dice, y su papá, en medio de la muerte de su hermano, estaba agobiado, tristecido. Pero lo peor de todo es que él conocía la forma de dirigirse a Dios. Y que en el momento de aquella adversidad, de lo que estaba pasando en su vida, de su dolor, de lo que él se estaba sintiendo, una de las cosas es que él trataba
de que su padre entendiera la muerte de su hijo y de su hermano, pero no hallaba cómo explicárselo porque él mismo sufría. Y él decía que una de las cosas muy importantes era tratar de que mi padre entendiera también estas palabras. Es decir, todos nosotros tenemos que pasar por procesos en nuestra vida. Nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y sabemos que tenemos que morir. Si es para mí, a mí no me aflige pensar que me voy a morir. De verdad. El problema son los que se quedan. En el caso que yo me muera. No es para mí, ¿verdad? Porque yo muero y yo sé para dónde voy. Yo sé que mi Redentor vive. Dijo Job también. Y una de que está en el libro, aquí está en el libro de Job, y una de las cosas muy importantes que nosotros como personas debemos entender de verdad, que la gracia de Dios es suficiente, que lo que Dios está mostrándonos también a nosotros es que confiemos en Dios, que tengamos la confianza de que Dios es verdadero, que cuando Él ha hecho una obra en nosotros es para mostrarnos de verdad su misericordia, que su bondad es tan grande, tan inmensa, que aun cuando yo fallo, Dios nunca se va a levantar. Le preguntaría a usted, si usted tiene un hijo y su hijo cae en pecado, se aparta del evangelio, pero usted, su hijo con usted creyó en Jesucristo. Usted le habló de la palabra y usted vio cuando el hijo llorando le dijo: Señor, te confieso mis pecados, te pido perdón por mis pecados, y ahora su hijo cae. ¿Qué pensaría usted? ¿Que su hijo perdió la salvación? No, de su hijo nosotros no lo pensaría usted. Usted lo puede pensar de otro hermano y de aquella persona que asiste a la iglesia, pero de su hijo, no, usted nunca pensaría eso. Su hijo es salvo, porque usted lo vio y toda esa cosa por el estilo. Porque nosotros condicionamos lo que dice las Escrituras de acuerdo a nuestras experiencias, pero no de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y cuando Dios te declara una verdad a ti, lo importante es creerla. Y cuando Dios te declara una verdad a ti, lo importante es entender es que Dios sigue siendo rey. El problema es que nosotros no reconocemos que Dios es rey, Él es soberano. Y su soberanía va mucho más allá de lo que nosotros creamos o no creamos. El que hace lo que Él hace, pues todo lo que quiere. Y lo hace también de la manera como Él quiere. Y entonces siempre tiene sus razones para hacerlo. Y Él no tiene que a nosotros satisfacernos en nuestra humana mente de que nosotros nos sintamos bien, satisfactorios por las decisiones que Él tomó, la manera como Él lo hizo. Hay muchas cosas que yo le querré preguntar al Señor cuando esté con Él. Pero me decir, hasta aquí en este momento yo no discuto con Dios. Y le digo: Señor, enséñame. Como dijo ya en Job, capítulo 32, que dice: enséñame tú lo que yo no veo, y si lo hice mal, entonces ayúdame a apartarme. Algo así dice el Job, que es muy interesante. En sí no quiere decir pues que Dios no nos va a dar a entender las cosas porque Él las hace también. Nos da a entender, lo que pasa es que a veces nosotros somos un poquito difíciles. Y como tenemos tantas cosas en nuestra mente, que hemos metido tantas cosas que hemos escuchado, tantos conceptos acerca de Dios que hemos escuchado, que no le permitimos a Dios actuar. Ese es el problema mayor, que nosotros no tenemos tantas percepciones en nuestra mente, que estamos tan ligados en tantos conocimientos que tenemos, que no le permitimos a Dios actuar. Eso quiere decir que nosotros necesitamos depender más de Dios. ¿Cómo va a caber en nuestras mentes tan pequeñas, tan limitadas, tan afectadas también por el pecado, lo que hace de las cosas que hace Dios? Dios es infinito, perfecto. ¿Y cómo puede caber una cosa tan perfecta, tan finita, en una mente tan pequeña y finita? Y nosotros todavía queremos como enseñar a Dios cómo deben ser las cosas.
nosotros a veces no sabemos lo que nosotros, cómo lo pensamos, lo que sentimos. Pero ¿sabe? Eso es parte de nuestra forma de ser, cómo somos nosotros. ¿Cómo somos tan prontos para cuestionar también la justicia de Dios? Porque hay muchas cosas que para nosotros son injustas. Bien, podrán ser injustas, pero sobre todas las cosas Dios nos dice a nosotros que debemos perdonar, que debemos actuar, que debemos aceptar, que debemos ser agradables a todos. Pero es desagradable, pero es que es una persona amarga, pero Dios, ¿qué te dice en la palabra? Entonces nosotros discutimos con Dios en muchas cosas que Él dice que nosotros tenemos que hacer. La confianza en Dios a veces nos cuesta mucho, pero Dios comienza a mostrarnos de verdad en la manera como Dios quiere que hagamos nosotros. Cuentan de un alpinista que fue a subir una montaña a Aconcagua, y dice que subiendo la montaña en la oscuridad, en la noche, porque fue en la noche para llegar tempranito, porque quería llegar temprano, de llegar allá y volver. Pero esa noche fue una de las noches más oscuras y había la noche más fría que había sentido allí en la montaña. Y dice que él subió e iba por toda esa montaña, por esos caminitos que él conocía, porque ya había subido otras veces. Pero de pronto subiendo, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, él resbaló, pero como todo alpinista tenía una cosa muy interesante, estaba amarrado en uno de sus pies y cayó. Y se fue por el despeñadero y quedó colgando. Y él no hallaba cómo agarrar la cuerda para venirse otra vez para subir y no hallaba cómo hacer. Y él clamaba a Dios y él le decía: Dios mío, sálvame, ayúdame. Y pasaban las horas y clamaba a Dios y le decía: Señor, ayúdame, me muero, ayúdame, Señor. Y dice que en lo que habla pues de la anécdota, de la situación, que hubo como una voz que le dijo: corta la cuerda y déjate caer. Y le dijo: sálvate. Y el hombre no quiso confiar en Dios. Y sabe que en la mañanita, cuando fueron allá, lo encontraron muerto, templado por el frío. El maracucho diría en otra palabra. Pero ahí estaba templado, muerto, duro, tieso. Porque no había confiado en aquellas palabras. ¿Y sabe de cuánto estaba del piso? 20 centímetros. Y así lo encontraron. ¿Confió? No. ¿Por qué nosotros no confiamos en Dios? Nosotros decimos que confiamos en Dios. Confiamos en su palabra, pero no queremos creerla. Nosotros le queremos colocar los conceptos a la palabra. Le queremos colocar las ideas nuestras a la palabra. Conversaba con unos hermanos en las clases de discipulado. Me decía: pero pastor, ¿por qué usted algunas cosas usted las permite? Yo le digo: mi hermano, pero es que todos tenemos que aprender. La gente no quiere tampoco refutarle a uno porque le quiere aprender, no, sino también quieren satisfacer sus cuestiones que tienen en su mente. Todos queremos, cuando tenemos esas discusiones, es porque nosotros queremos resolver esos problemas que tenemos en nuestro conocimiento, en nuestra parte cognitiva, y hay que permitir hasta que la persona entienda, hasta que la persona acepte. Si Dios no lo hace, ¿por qué yo como pastor yo lo voy a hacer? Yo no voy a hacer eso. Es Dios quien lo va a hacer. Mi trabajo, ¿cuál es? Tratar de llevarlo a la palabra de Dios. Tratando de que usted entienda la justicia divina, tratando de que usted entienda la soberanía de Dios. ¿Y qué es en sí la soberanía de Dios? Mucha gente tiene problemas con la soberanía y no sabe que tiene problemas con la soberanía porque no acepta lo que Dios decide, sino lo que yo creo que Dios tiene que decidir. Porque nosotros somos así, porque no confiamos en la gracia. Y sabe lo que es la gracia cuando Dios nos dice a nosotros: no por obras para que nadie se gloríe. Porque Dios te está diciendo no por lo que tú haces, sino por lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario. Por Él somos salvos, porque Él nos sustituyó
Y dice que nos quitó a nosotros y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por nuestro pecado murió. Y si Él lo hizo, entonces ¿por qué va a depender ahora la salvación de ti? ¿Por qué no confiar de verdad en lo que es la gracia de Dios y comenzar a analizar lo que es la gracia de Dios y la soberanía de Dios? Yo sé y entiendo, todavía está en un proceso. Nos sacó del catolicismo, nos colocó en otra forma y ahora tenemos que entender más todavía lo que es la gracia de Dios, porque todavía no la podemos entender. Hay cosas que a veces estamos cero visibilidad, porque nosotros, si no vemos, no creemos. Y eso muchas veces es lo que nosotros queremos hacer. Pero entendamos entonces lo que Dios sigue haciendo para nosotros. ¿Sabe que se dice de un campesino que había llegado a un caserío, un pueblo, por la violencia? Y llegando al pueblo empezó pues a pedir, porque llegó sin casi ropa, y era un pueblo muy frío y no tenía ropa para pasar la noche y cosas por el estilo. Llegó tocando algunas puertas y alguien le quiso bendecir y le dijo: te doy esta ropa para que puedas dormir y puedas tener. Entonces el hombre se fue con esa ropa. Cuando llegó al lugar donde él se destinaba para dormir, encuentra que en uno de los pantalones que le dieron había unos cuantos billetes de dólares. Y él lo ve, dice: ay, qué bendición tan grande. Pero decía también por dentro de su corazón, porque era creyente en Cristo, y él dijo: esto no es mío, esto no me pertenece. Quien me lo dio se equivocó, se vino un dinero que es de él. Entonces se acuesta. Luego después acostado dice: no, pero él me lo regaló, es mío. Si es mío, ¿por qué se lo tengo que devolver? Y vuelve otra vez entonces: no, yo lo tengo que devolver porque no es mío. Lo que no es mío no me pertenece. En la mañana se levantó y fue al hombre y le dijo: Señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mira, anoche usted me regaló una ropa y dentro de la ropa había un pantalón y dentro del pantalón había unos billetes en dólares. Y sé que estos dólares no son míos, no me pertenecen. Y el hombre los agarra y le dice: pero si yo te di el pantalón, ¿por qué tú me lo vienes a entregar? Y él dice: porque toda la noche la pasé en una situación de conflicto. Y me decía, por un lado me decía en mi corazón: no lo entregues, tuyo, te pertenece, él te lo regaló. Pero por otro lado me decía: no te pertenece, se equivocó, entrégalo. Y aquí estoy. Entonces tenía esa lucha de las dos cosas, pero vengo a resolverlo, se lo vengo a entregar. Aquí está. El hombre, cuando lo vio en esa dificultad, él le dice: tranquilo, llévatelo. Te lo doy, te lo obsequio, te pertenece a ti y yo te lo quiero dar ahora. Ahora te vas libre. ¿Sabe? Así somos nosotros con Dios. Dios nos entrega algo y estamos en discusión. No, soy yo. No soy yo. No, es así. No, es la otra forma. No, Dios, tú lo hiciste. Tenemos un conflicto gravísimo en nuestra mente y no nos damos cuenta. Y de verdad Dios nos quiere enseñar a nosotros en verdad lo que es la gracia. Y Dios nos dice a nosotros: yo te lo entregué, te lo di. Y cuando Dios te da algo, no soy como los hermanos, porque a Dios el diablo no lo va a visitar, porque lo que das y quitas, el diablo te visita. Pero a Dios el diablo no lo va a visitar. Pero de pronto tú tienes miedo sobre eso, que piensas que el diablo te va a visitar, porque entonces le quitaste a Dios. Mira, de una cosa muy importante: cuando Dios está hablando sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que entender la obra de Dios. Recuerdo hace unos 2, 3 años acá, hablaba sobre, había un hombre también del campo, tenía unos cuantos años que pasaba por un terreno y miraba hacia el terreno y le llamaba siempre la atención. Pero era un hombre pobre. Y mucha gente pasaba, miraba el terreno y había mucho lodo en el terreno y se iba por el lodo que estaba en el terreno. Pero de pronto a él se le ocurrió y él dijo: yo quiero
meterme en ese terreno porque hay algo que me llama la atención. Y fue al terreno. Y labró el terreno. Y encontró algo muy interesante en el terreno. Consiguió una pieza de oro fina. Muy costosa. Pero toda llena de lodo. Y estaba así toda mugrienta. Que nadie se atrevería a tocar porque había hasta cosas por el estilo, que nadie se atrevía a tocar. Y él la agarró, la limpió, la acomodó y se dio cuenta. Fue y la vendió y era un gran tesoro que él se consiguió allí, en ese lugar, en ese terreno. Valoró lo que estaba allí. Y sabe, la gracia de Dios es así. Tú no llegaste al Señor en perfumadito, encolbotadito. Tú llegaste humilde. Acuérdate cómo tú llegaste al Señor. Humilde. Y le dijiste: Señor, estoy mugriento. Soy pecador. Señor, yo te necesito. Señor, vine para que tú me perdonaras. No, pero después que el Señor te perdonó, ahora tú te crees grande, poderoso y que tú puedes tomar las decisiones de Dios. Lo que Dios quiere es que tú entiendas primeramente, es de donde Él te sacó. Pero te sacó de allí para decirte: te amo. Que aunque mugriento estés, yo te amo. Aunque sucio estés, yo te amo. Que aunque la manera como te veas, como te mires, yo te amo. Y Él nos amó en Cristo Jesús. Nos mostró su gran amor en Cristo Jesús y nos lo sigue mostrando. Yo no sé cuántas veces, en qué momento ha caído, pero hay una cosa que es muy importante que dice la Escritura. Y la Biblia no lo dice. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Jehová. Y Dios lo dice en su palabra. Y es como para que no lo olvidemos. O mejor dicho, Dios te está diciendo: el que es mío yo lo levanto. Por eso la Biblia dice, que nos enseña y nos dice a nosotros, que el que cree en el Señor Jesucristo no se queda en el pecado, se levanta. Porque Dios levanta a todo aquel que está en Él y le muestra su misericordia, le muestra su amor. Pero eso sí, Dios también te está diciendo: deja el orgullo, pecador. Deja de estar pensando tanto en ti y piensa en mí. Y una de las cosas que es muy importante que la Biblia nos está mostrando es la manera como Dios actúa. Segundo de Samuel capítulo 12, versículo 20. Ahí es donde está la historia. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorarlo. Y dice, y regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Luego de que su niño muere, tal vez pensaríamos nosotros que este va a llorar más, porque imagínense si estaba llorando y estaba clamando y estaba ahí arrodillado y clamando a Dios y llorando y estaba compungido de corazón y estaba tan amargado antes que el niño llorara. Después que murió, imagínense, ese se va a poner peor. No fue así, sino que dice la Biblia que cambió su ropa, fue a la casa del Señor a adorar y a reconocerle a Dios. En otras palabras, David diría: Señor, tú eres soberano, tú has actuado, tú lo hiciste. Señor, yo no discuto, yo solamente reconozco, tú eres el Señor mío, tú eres el Rey, tú eres el soberano. Tu gracia es mayor. Y él dijo así, me imagino que lo diría así en esas palabras, porque la actitud que asumió fue diferente. Ya dejó de ayunar, ya dejó de vigilar, ya dejó de hacer todo, se cambió la ropa de luto y todas esas cosas que tenía, y ahora fue a cantar, a adorar y a alabar al Señor, porque todo había cambiado, ya estaban las cosas hechas y el niño estaba ahora con Dios y ya sabía que las cosas habían cambiado. Mi hermano, ¿cuánto nos cuesta a nosotros y los creyentes en el día de hoy? Muere alguien, la primera cosa es le hacen los 7 velos. ¿Velos qué se dice? Rezos. 9, perdón, yo no soy católico. Pero ¿sabe qué? Muchos evangélicos han cambiado una cosa por otra. Ahora dicen, hacen 9 cultos. Los evangélicos hacen 9 cultos. Y yo he estado en iglesias, pastoreado iglesias. Por ejemplo, estaba en Santa Rosa de Barinas y algunos hermanos allá de Barinas hacen 9 cultos.
Y entonces dice, no es para evangelizar, para aprovechar la predicación todo el día. Sí, pero la gente está pensando que somos igual que ellos. Porque hacen 9 cultos. El que se fue con el Señor. Haz los cultos de otra manera, otro día, otro momento. Pero no, pero tenemos que hacer 9 rezos también. Que los evangélicos a veces no cambiamos, hermano. Es entender que su gracia es suficiente sobre mi vida. ¿Cuándo lo vamos a entender? Dios tiene su derecho como creador. Él es el creador del universo, no lo es. Él es el rey del universo, no lo es. De Dios la tierra y su plenitud. Y Él nos enseña de que verdad que a Él le pertenece todo, que son sus derechos como Dios. A veces pensamos que Dios es como un muñequito, ¿no? Que actúa como nosotros pensamos. Y lo queremos manipular como un títere. Y que piensa como nosotros pensamos. No, mi hermano. De verdad es entender lo que la Biblia pues nos enseña, lo que la Biblia pues nos habla a nosotros, porque la Biblia nos habla a nosotros sobre el pensar de Dios, de creer en Dios. Job capítulo 1, 21 dice, Jehová dio y dice, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo creo que ese es el pensamiento que tuvo en el momento David. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y eso es lo que nosotros tenemos que confiar. O sea, nosotros no podemos estar pensando en tantas cosas. Yo sé, nosotros lo podemos decir ahorita en este momento, pero cuando nos pasa la experiencia, esa es la cuestión. A mí me pasó 2 experiencias, o 3 ya. Mi abuela, cuando murió mi abuela en la situación, murió mi hermana, murió mi hermano, y pude pasar por él también esa situación. Yo espero en el Señor no me dé otra de esas cosas fuertes. Sin embargo, hay otras cosas también fuertes que han pasado y yo digo, bueno, Señor, tú eres el que vas a actuar, tú eres el que vas a hacer. Las consecuencias del pecado fueron muy fuertes y no entiendo muchas cosas. El pecado nunca sale gratis, digo yo, porque el pecado siempre trae sus consecuencias y trae su paga. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué? La Biblia dice no es gratis. Si tú pecas, recuerda que es una cosa que tú vas a tener. Muy bien, Dios tendrá misericordia, Dios tendrá su bondad, Dios tendrá su gracia cada vez más grande. Pero recuerda una cosa, lo que la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y cuando te dice eso hay muchas cosas. Yo me veo cuando Pablo utiliza esta cosa, utiliza varios aspectos para darnos a entender nuestras vidas. Y yo lo veo como que cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, también hay una cosa que podemos hablar a una persona inconversa, una persona que no ha creído en Cristo, para enseñarle de que él por su pecado, no haber creído en Cristo, tiene la muerte segura. Pero también en los creyentes, cuando nosotros pecamos, hay también muerte. Pero ¿sabes qué? Nosotros sufrimos como una experiencia cuando caemos en el pecado, cuando hay algo que viene sobre nuestra vida, cuando le fallamos a Dios, que entramos en debilidad sobre el pecado, comenzamos a sentir como un gran vacío en nuestro corazón. David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Empezamos a sentirnos fríos, empezamos a sentirnos como si no fuéramos creyentes, como que no tenemos a Dios, como estamos desamparados, como que no tenemos nada seguro. Y hasta llegamos a pensar que la cosa que tenemos ya no la tenemos. ¿Y sabes por qué? Porque estás pasando por la experiencia o la amarga experiencia de una muerte experimental, como lo siente la persona sin Cristo, a pesar de ser creyente. ¿Sabes lo que necesitas en realidad? Volver otra vez al gozo, como decía David. Y él dice, renuévame, Señor, una cosa muy importante. Y esto es algo que nos dice la Biblia para nosotros aprender. Y es lo que Dios, pues, cada uno de nosotros podamos entender. El caso, pues, de Betsabé y de Urías y de David, en este triángulo tan feo, tan terrible que sucedió allí, Dios quería mostrarle a David su gran amor, su gran perdón. Y nos muestra muchas cosas en su vida, porque nosotros podemos ver que la manera como se muestra la misericordia de Dios. El Salmo 51, versículo 5 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
hablando el hecho de la condición como él se sentía, la amargura que él sentía del pecado, cómo estaba de verdad dañado su vida. Él sentía como que había sucedido como una especie de eutanasia espiritual, como que se había matado a sí mismo, ¿no? O sea, o que alguien le había ayudado a conseguir la muerte en vida. Se sentía así en esa forma, ¿no? En esa manera. Pero hay algo que es muy importante a lo que la Biblia nos enseña. Isaías 57, versículo 1 y 2 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entenderá en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios, que aunque la persona haya muerto, en realidad, una de las cosas muy importantes, estarán delante de la presencia de Dios. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero estarán en la presencia de Dios. Isaías 57, versículo 1 y versículo 2. La manera como nosotros poder vivir en esa forma de experiencia, la manera como de la enfermedad a veces grave que a veces alguien pueda tener, nos muestra de verdad la gran misericordia de Dios. ¿Acaso su muerte no puso fin a los sufrimientos causados por aquella enfermedad tan grave que sufrió el niño? ¿O queríamos nosotros que ese niño viviera toda su vida con ese dolor, con esa enfermedad y se quedara vivo? A veces nosotros somos así con un familiar. Está sufriendo y sufriendo y sufriendo y queremos como extender más su vida. Y cuando muere, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Pero Señor, debió haberle dado gracias a Dios que partió con el Señor. La muerte es la culminación de ese dolor tan grande que está teniendo ese pobre hombre, esa pobre mujer. Y nosotros no lo entendemos. En vez de darle gracias a Dios, como decimos, no, Señor, si hubiese habido más tiempo, no había sufrido más esa persona. Miren, piense de verdad y piense en el hecho también del sufrimiento que Dios libró también a ese niño, porque pudo haber quedado vivo, pero luego también ese niño no tendría después problemas con los grandes hermanitos que tenía a su lado. Un hermano que viola a su hermana, un hermano que mata a su hermano y un hermano que va y busca a su padre para matarlo también. Eso es lo que queríamos nosotros que viera ese niño. ¿De qué lo libró Dios? Mire, la gracia de Dios es tan grande y maravillosa. No la podemos entender. Ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Algún día nos encontraremos, dijo David. Eso está en 2 Samuel capítulo 12, versículo 23. Algún día nos encontraremos. Algún día estaremos juntos allá con el Señor, porque el Señor nos está diciendo y nos ha dado esa promesa maravillosa, porque Dios ha dicho en nosotros para que nosotros podamos entender esta maravillosa obra de Dios. Piensa un momento en la obra, el momento que Dios hizo con ese niño, a lo que Dios hizo con Jesucristo en nuestra vida. En ambos contextos que nosotros podemos ver, en ambos contextos hay pecado. Si lo hizo conmigo, había pecado, por eso me salvó. En el niño, cuando Dios le da la muerte, ¿por qué llegó la muerte en él? Había pecado. Y Dios estaba librando. En ambos hay una sustitución. David fue cambiado por el niño. Y Dios me cambió a mí por Jesucristo. Te cambió a ti por Jesucristo. Hay una sustitución. La gracia significa esto, sustitución. Ya Dios no te sigue viendo a ti. Dios siguió viendo fue a Jesucristo y por eso murió Jesucristo en la cruz de Calvario. En ambos, un inocente muere por el culpable. Cristo, que no cometió pecado, murió por ti y esa es la gracia. Hay un inocente que muere. Allá murió el hijo de David. Un inocente murió, pero Dios queriendo extender más la gracia sobre David. Esto nos muestra otro caso más. De ambos casos fluyeron el arrepentimiento del pecador y un salmo de confesión. De ambos hubo entonces una persona que se arrepintió y Cristo cuando murió hubo uno que también se arrepintió.
Dios dándote la bendición de saber de que ahora eres salvo por su gracia maravillosa. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 muestra la grande soberanía, maravillosa gracia de Dios que Dios está mostrando, aceptándonos a nosotros para que nosotros entendamos que es su gracia la que nos ha dado salvación. No es ni siquiera porque yo llegué, porque me dio la fe, ni siquiera porque yo dije, Señor, yo te acepto como Salvador personal, sino que su gracia vino sobre mí y me dijo, eres salvo. Porque si Dios no declara esas palabras, déjame decirte, si Dios no dice, estás perdonado, nunca hubieras sido salvo. ¿Por qué no entenderlo? Que no es porque yo lo haya dicho, sino porque Él murió en la cruz de Calvario por mis pecados, porque Él sustituyó mi lugar. ¿Por qué no entender la obra maravillosa de lo que es la gracia de Dios? ¿Cómo nos cuesta entender esto? En ocasiones nosotros muchas veces hemos sido tan pecadores que a veces hemos escogido hasta pecar sabiendo de que Dios nos ha perdonado. Nos han puesto como la decisión y hemos tenido como la oportunidad de apartarnos. Hemos tenido como la oportunidad de correr, saliendo corriendo. Y sin embargo en ese momento elegimos el pecado. Y sabíamos que era pecado. Y sabíamos que estábamos ofendiendo a Dios. Y sabíamos que estábamos haciéndolo mal. Pero lo hicimos. Dios es tan grande que te perdonó, que te dio más oportunidad. Me hace pensar esto en un canto bonito, tan hermoso. Le preguntaba a Dice esta mañana sobre ese canto. Y dice así: su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la lucha es más cruel. Si más son las penas, mayor es su gracia. Si más son las cargas, mayor es su paz. Y el coro dice: su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abundan su amor. Qué hermoso canto, ¿verdad? Pero nos hace pensar de verdad de lo sublime, de lo maravilloso que es Dios. Y alguien, yo quiero terminar con esta carta, que alguien escribió hablando de la gracia de Dios y escribiéndose a Dios, que dijo así lo siguiente: penitente, oh Dios, me has acorralado en una esquina donde no puedo escapar. Vengo a ti penitentemente porque hoy he pecado gravemente. He traicionado mis más altos ideales. He sido falso a mis convicciones internas. Sé que te he partido el corazón. Gracias por tratar conmigo en lo privado, en tu presencia personal, porque mi pecado ha sido solo contra ti. Límpiame, Señor. Cámbiame. El pecado es tan horrendo, tan atroz. Renuévame hasta que yo sea espiritualmente contagioso. Y eso lo dijo alguien bonito, una carta que le escribió Dios arrepentido porque había pecado contra Dios. Pues Dios como que nos da la oportunidad para pensar en ese Dios maravilloso, en su gran misericordia, su gran amor, para decirnos nosotros, hoy es la oportunidad. Reconcíliate con el Señor, restáurate con el Señor, ama al Señor y dile: gracias, Señor, por tu gracia maravillosa, que tu gracia es sublime, soberano, a ti te pertenece todo. Tú tienes tus derechos, tú eres el rey, tú eres el soberano, tú eres el grande. Y tus derechos, Señor, son tuyos. Ni siquiera te los concedo, son tuyos, te pertenecen. Solamente gracias por permitirme participar. Pero hoy habla con Dios y dile lo que está en tu corazón. Dile la mancha o lo que haya, o la desconfianza que has tenido, o la forma que no has confiado en su palabra, la manera que no has descansado en Él, en la manera que tú le has diagnosticado, en la manera como lo tienes, o de pronto como lo tienes encajonado. Sácalo de la cajita y dile: Señor, tú no estás en mis conceptos, tú seguirás siendo Dios. Eres el Dios del universo. Yo a ti es que tengo que confiar. Yo me baso en ti. Yo creo en ti, yo confío en ti y todo lo que tú haces es perfecto, Señor. Ayúdame a descansar en ti. Tú eres el Dios maravilloso. Vamos a orar en este momento. Antes de orar yo voy a pedir a mi hermano, pon una canción que nos colocó ahora al principio y después de escuchar la canción
Vamos a orar. Gracias por la bendición que tenemos ahora de haber escuchado este mensaje. Un mensaje, Señor, de restauración, de reconciliación a aquel que no ha creído en ti. Pero un mensaje, Señor, de levantarnos, de tener la fuerza en tu gracia poderosa. Tu gracia es segura, tu gracia es maravillosa. Y queremos dejarnos, Señor, en ti. Y por eso queremos decirte, te necesitamos, Señor. Es tu poder, tu soberanía sobre nuestras vidas, es la que nosotros necesitamos para seguir viviendo la vida cristiana, para seguir viviendo, Señor, nuestra relación contigo. Levanta, Señor, al caído, levanta al que no tenga fuerzas, para que comience a descansar en ti, a levantarse en ti, que se agarre de tu poder maravilloso. Dale de ti, Señor, de tu gracia maravillosa más y más, para que haya poder sobre su vida, que entienda que tú quieres ayudarle, que le quieres bendecir, que le quieres perdonar, que le quieres mostrar, Señor, tu amor. Y gracias por habernos hablado a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Y en esta mañana quiero darle gracias al Señor porque en medio de nosotros hay dos personas que el Señor nos regaló de nuevo. Y son Jezdiel y Ben-Mayri. Y quiero pedirles que pasen adelante, porque Jezdiel me dijo que quería dar acción de gracias y Ben-Mayri me imagino que también, para que el pastor pueda tener una oración y darle gracias a Dios porque su gracia nos sostiene.